El sol se escondía detrás de las colinas polvorientas de Nuevo México cuando el ranchero Samuel Blake detuvo su caballo frente a la pequeña capilla de adobe. El aire ardía con ese silencio espeso que siempre precedía a una desgracia. El pueblo entero se había congregado allí, vestidos con sus mejores ropas como si asistieran a un evento de júbilo. Pero lo que Samuel vio al bajar de la montura le heló la sangre. En la puerta, con las manos atadas y el rostro pálido, estaba Clara, la hija menor del juez Rawlins. Sus ojos brillaban con lágrimas que no eran de alegría. Los labios se movían con un ruego apenas audible. «Por favor, no quiero casarme con él». Samuel se quedó petrificado. Sabía muy bien a quién se refería. El hombre que aguardaba dentro de la capilla, con el sombrero ladeado y el revólver reluciendo al cinto, no era otro que Elias Crow, el pistolero más temido de la región, un hombre con fama de arrancar vidas como si fueran hierbas secas. El juez, padre de la muchacha, había sellado un trato con el diablo, entregar a su hija a cambio de la protección de Crow y de sus hombres. Para muchos en el pueblo era un pacto de conveniencia, para Clara era una sentencia peor que la horca. Samuel apretó los puños. Recordaba los días de infancia cuando Clara corría descalza entre los trigales con la risa libre y el cabello al viento. Ahora la veía como una prisionera. Una cuerda invisible la arrastraba hacia un destino inmundo. «Entra, Samuel», gritó un viejo conocido desde la multitud. «No te quedes ahí parado como si hubieras visto un fantasma». Pero Samuel no podía moverse. Algo en sus entrañas le decía que aquel día no sería como los demás. Ese matrimonio forzado estaba cubierto de un silencio antinatural como si la tierra misma contuviera la respiración. Y entonces Clara levantó la mirada hacia él. No era la mirada de una joven asustada. Era un grito desesperado que le atravesó el pecho como un disparo. «Detén esto», decían sus ojos. «Si me obligan a entrar, no volverás a verme viva». El ranchero tragó saliva, sintiendo el sabor metálico del miedo en su lengua. Supo, en ese instante, que el polvo del desierto se teñiría de rojo antes de que cayera la noche. La tensión dentro de la capilla podía cortarse con un cuchillo. El aire estaba cargado de polvo, incienso barato y un murmullo inquieto. La multitud aguardaba en silencio mientras el juez Rawlins, con el rostro severo y los ojos cansados, daba indicaciones al sacerdote. Clara permanecía rígida, las manos aún atadas con un ramo de flores secas que temblaban en sus dedos. Elias Crow sonreía con esa mueca torcida que no era sonrisa, sino amenaza. Llevaba un traje negro que parecía prestado de un cadáver, y en la hebilla de su cinturón brillaba un cráneo plateado. El pistolero sabía que nadie en ese pueblo tenía agallas para desafiarlo. Nadie, salvo quizá Samuel Blake. El ranchero se quedó apoyado contra la pared de madera, observando cada detalle. En su pecho la rabia hervía como pólvora esperando chispa. Clara volvió a mirarlo y, en un susurro que apenas logró escapar de sus labios, murmuró: «Samuel, si dices una palabra, me matará». Él inclinó levemente la cabeza, ocultando bajo el sombrero el brillo de sus ojos. No respondió, pero su silencio era un juramento. El secreto de Clara. No todos en aquel pueblo sabían la verdad. Clara no solo temía a Elias porque fuera un asesino. Había algo más, algo que se ocultaba como una serpiente bajo la arena. 2 noches antes, cuando Samuel se cruzó con ella a escondidas en el viejo establo, Clara le había confesado algo entre sollozos. «Si me caso con Crow, Samuel, moriré en mis propias manos. Prefiero la tumba antes que convertirme en su esposa». Samuel la tomó de los hombros, horrorizado. «¿Qué dices?». Ella bajó la mirada y, con voz quebrada, añadió: «Él no me quiere como mujer. Me quiere como prenda, como trofeo. Me lo dijo en el río, con la navaja sobre mi cuello: si no eres mía, serás un cadáver que colgará de los sauces». Aquellas palabras nunca se borraron de la mente del ranchero. Ahora resonaban con más fuerza que nunca. El pacto oscuro. El juez Rawlins alzó la voz dentro de la capilla. «Hoy sellamos un acuerdo que garantizará paz y prosperidad a este pueblo. Mi hija se une en matrimonio a Elias Crow». Un murmullo recorrió a los presentes, mezcla de alivio y de temor. Para muchos, entregar a Clara era un precio justo por librarse de las bandas de cuatreros que Crow lideraba. Nadie parecía notar que aquello no era una boda, sino un sacrificio. Samuel dio un paso al frente. La madera crujió bajo sus botas, atrayendo las miradas. Su voz, grave y firme, retumbó como un trueno inesperado.
Eso no es paz, juez. Eso es vender el alma del pueblo al demonio. El murmullo se convirtió en un torbellino de murmullos nerviosos. Elías entrecerró los ojos como un lobo que olfatea un desafío. ¿Y quién eres tú para hablar en mi casa?, gruñó el juez, aunque en su voz había más miedo que autoridad. Samuel avanzó hasta quedar frente a Clara. Le rozó apenas la muñeca, notando el temblor de su piel, y dijo: «Soy el hombre que no permitirá que la muchacha que ama sea entregada a un verdugo». Un silencio sepulcral se apoderó de la capilla. Clara abrió los ojos de par en par como si aquella confesión hubiera quebrado sus cadenas invisibles. Elías soltó una carcajada oscura que heló la sangre de todos. Vaya, vaya, el ranchero tiene agallas. Pero las agallas se pudren pronto bajo la tierra. El desafío. La multitud comenzó a retroceder, dejando un claro en el centro. Samuel sabía lo que venía. No había forma de escapar. En el viejo oeste, cuando un hombre pronunciaba semejante reto, solo había una salida: el duelo. Al atardecer, dijo Elías, escupiendo en el suelo. En la plaza, delante de todos. Y cuando te derribe, muchacho, lo primero que haré será besar a tu mujer muerta en los labios. Clara ahogó un grito. Samuel la sostuvo por los hombros y susurró: no temas. Prefiero caer con una bala en el pecho antes que dejarte en sus manos. El juez, desesperado, intentó detener la tormenta. Esto no puede ser. Habrá duelo, sí, pero solo si yo lo autorizo. Crow lo empujó con desprecio. Tú no mandas aquí, viejo. Desde hoy, este pueblo es mío. El presagio. La gente salió de la capilla en un silencio aterrador. Nadie se atrevía a hablar. Las mujeres apretaban a sus hijos contra el pecho y los hombres evitaban cruzar miradas. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo como si ya anticipara la sangre que mancharía el polvo. Samuel caminó hacia el establo, seguido de Clara. El olor a heno y sudor de caballo los envolvió. Ella rompió a llorar, aferrándose a él con desesperación. Samuel, no puedes hacerlo. Te matará. Nadie ha sobrevivido a sus duelos. Él acarició su rostro, seco, endurecido por la vida en el desierto. Clara, yo no soy nadie para desafiar al destino, pero tampoco seré cobarde. Si caigo, caeré luchando por ti. Ella lo besó, un beso breve, desesperado, que sabía a despedida. En ese instante, un anciano apareció en la penumbra del establo. Era Mateo, un viejo vaquero que había visto más muertes de las que podía contar. Samuel, dijo con voz ronca, si vas a enfrentarte a Crow, debes saber la verdad. Ese hombre no pelea limpio. Siempre lleva un arma escondida en la manga izquierda. Ha matado a 3 antes de que pudieran siquiera levantar el revólver. Samuel lo miró en silencio. La información era oro, pero también un peso terrible, significaba que el duelo estaba amañado antes de empezar. El viejo añadió, recuerda, muchacho, no se trata de ser más rápido. Se trata de ser más astuto. La noche antes del duelo. Las horas se arrastraron como serpientes venenosas. En la taberna, los hombres bebían aguardiente sin hablar, como si cada trago fuera para ahogar la vergüenza de no intervenir. El pueblo entero sabía que un solo hombre se levantaría contra Crow, mientras ellos se escondían en la sombra. Samuel pasó la noche sentado frente a la lumbre, limpiando su colt con movimientos lentos y calculados. Cada pieza, cada resorte, debía estar perfecto. No había margen para errores. Clara, a su lado, lo observaba en silencio. En sus ojos había miedo, pero también una fuerza nueva, como si el amor del ranchero hubiera encendido en ella un fuego inesperado. Si mueres mañana, dijo ella con voz apenas audible, juro que jamás me casaré con él. Antes, me quitaré la vida. Samuel apretó su mano con firmeza. No digas eso. Mañana aún no está escrito. En el exterior, el viento azotaba las persianas como un lamento. Era la voz del desierto, anunciando que el amanecer traería sangre. El sol apenas asomaba por encima de las montañas cuando el pueblo ya estaba reunido en la plaza. Nadie hablaba. El silencio era tan espeso que solo se oía el rechinar de las botas sobre la arena y el crujido de los carros viejos al acomodarse los curiosos. En el centro, marcado con tiza blanca, se había trazado un círculo, el lugar donde la muerte escogería a su dueño. Elías Crow apareció primero. Caminaba con paso arrogante, el revólver brillando en su cinto y la chaqueta negra agitándose con el viento. La gente retrocedió a su paso como si el diablo mismo caminara entre ellos.
Un niño soltó un sollozo y la madre lo calló al instante. Nadie quería atraer la mirada de aquel pistolero. Samuel llegó después sin alardes con el sombrero bajo y el Colt descansando en la cartuchera. Su rostro era de piedra, pero en sus ojos ardía una determinación que heló incluso a los más cobardes. Clara estaba entre la multitud con el rostro cubierto por un velo blanco. Su respiración era agitada, sus manos temblaban, pero sus ojos buscaban a Samuel como si en él se jugara su propia vida. La cuenta regresiva. El juez Rawlins intentó mantener las formas, alzando la voz como si aún tuviera autoridad. Que quede constancia, este duelo se resuelve por honor. Al primero que caiga, el pueblo reconocerá vencedor. Crow se rió con desprecio. Al primero que caiga, viejo, yo seré dueño de todo. El sacerdote hizo la señal de la cruz, murmurando una oración. Nadie escuchó realmente. La atención estaba fija en los dos hombres frente a frente. Un anciano dio los pasos reglamentarios entre ambos y levantó la mano. Cuando la campana dé el tercer toque, disparen. El aire se volvió insoportable. El primer toque resonó en el campanario. El segundo golpeó como un martillo en los corazones. El tercero cayó, y el mundo se detuvo. El truco de Crow. Elias Crow movió la muñeca izquierda. Tal como Mateo había advertido, de su manga saltó un pequeño derringer oculto. Más rápido que el pensamiento, apretó el gatillo. El disparo estalló como un rayo. El humo blanco envolvió a Samuel. La multitud contuvo la respiración. Clara gritó, pero cuando el polvo se disipó, Samuel seguía en pie. El disparo había rozado apenas su hombro, arrancando sangre pero sin derribarlo. En un movimiento feroz, Samuel desenvainó su Colt y disparó. La bala voló recta hacia el pecho de Crow, pero en el último instante, el pistolero se agachó, la chaqueta ondeando como ala de cuervo. El duelo se transformó en una danza mortal. El giro inesperado. Elias rugió como una bestia, no vas a salir vivo de aquí, maldito ranchero. Se lanzó contra Samuel disparando con el derringer y al mismo tiempo intentando sacar el revólver principal. La multitud se dispersó, gritando y buscando refugio detrás de barriles y carros. Samuel rodó por la arena, disparando de nuevo. Esta vez la bala golpeó la hebilla plateada de Crow, haciéndola saltar en pedazos. Elias cayó de rodillas pero no estaba vencido. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Clara irrumpió en el círculo, arrojándose entre ambos hombres. «Basta», gritó con voz desgarrada. «Elias Crow, dime la verdad delante de todos. Diles lo que me revelaste en el río». El pistolero la miró con furia, la cara cubierta de sudor y polvo. «Cállate, maldita». Pero Clara no se calló. Se volvió hacia la multitud y gritó. «Crow no quiere este pueblo ni me quiere a mí. Él me confesó que solo me usa como moneda porque guarda un pacto con los apaches rebeldes. Planea entregar a todos a cambio de tierras y armas». Un murmullo furioso recorrió a los presentes. El juez Rawlins palideció. La gente que hasta entonces había callado empezó a agitarse como un enjambre. Crow rugió y levantó el revólver contra Clara. El disparo final. Samuel no dudó. En ese instante el mundo entero se redujo al dedo en el gatillo. El tiempo se estiró como un alambre ardiente. Un disparo retumbó en la plaza. Crow se quedó de pie unos segundos con los ojos muy abiertos, la sorpresa pintada en su rostro. Luego, lentamente, se desplomó en la arena, la sangre brotando de su pecho como un manantial oscuro. El silencio cayó como una losa. Solo se oía el jadeo de Clara y el eco del disparo rebotando en las montañas lejanas. Samuel bajó el Colt, las manos temblorosas. Se acercó a Clara, la tomó entre sus brazos y susurró. «Ya está, nunca más volverá a tocarte». Ella rompió a llorar contra su pecho. La consecuencia. Pero la victoria no trajo alivio inmediato. Los hombres de Crow, una docena de forajidos armados, rodearon la plaza con las manos en sus pistolas. «Nadie se mueva», gritó uno de ellos. «El que mató a Crow morirá con él». Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Los propios vecinos del pueblo, los mismos que habían callado por miedo, comenzaron a armarse. Hombres con escopetas de caza, mujeres con cuchillos de cocina, hasta niños con piedras en las manos. Un murmullo se convirtió en grito. Este pueblo ya no será esclavo de nadie. Los forajidos vacilaron. Sin Crow, ya no había líder que los mantuviera firmes. Uno a uno fueron retrocediendo, hasta que, finalmente, montaron sus caballos y huyeron entre una nube de polvo.
El desenlace. El juez Rawlins, con el rostro hundido en vergüenza, se acercó a Samuel y a su hija. Clara, perdóname. Vendí tu vida por miedo. Pero hoy aprendí que el miedo es peor que la muerte. Ella lo miró con lágrimas en los ojos pero no dijo nada. Se aferró más fuerte a Samuel. El pueblo entero se reunió alrededor de ellos, algunos con lágrimas, otros con expresiones duras, pero todos conscientes de que habían presenciado el fin de una era. Esa noche, la campana de la capilla sonó, pero no para una boda forzada, sino para anunciar la libertad. Samuel y Clara permanecieron juntos en el umbral mirando cómo el cielo se teñía de estrellas. El desierto olía a pólvora pero también a esperanza. Él la abrazó y murmuró: el viejo oeste está lleno de tumbas de hombres como Crow. Pero mientras exista alguien que se atreva a decir, no, todavía habrá un lugar para la justicia. Clara apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. El futuro era incierto, sí. Pero al menos, esa noche, el amor había derrotado al miedo. Calavera, título sugerido en tono impactante para España. El disparo que rompió las cadenas. Alto voltaje, frases de gancho, suspenso y choque. Cuando gritó que no quería casarse, el pueblo entero guardó silencio, hasta que la sangre habló. El pistolero creyó tener la victoria en la manga, pero no imaginó que el desierto elegiría a otro dueño. Un disparo bastó para desatar la rebelión que nadie se atrevía a empezar.